tenemos un invitado especial que, porque ya saben, si usted sale en este espacio, por supuesto que usted es especial. Pero lo... he's gonna be in another. Okay, él lo vamos a tener aquí porque sencillamente lo solicitó. Para que ustedes vean que el que pide, no, es muy probable que tenga. Él escribió por Facebook que estaba interesado en participar en este programa. Así que lo vamos a tener ahora. Es Fred. Dice Zapato perdió que somos 4. Ya, ahora somos 5, Zapato. Guys, put the little window next to me so that people can see him. Please. Yeah, I can't see that. Y bueno, el título púselo a las bicicletas porque ¿sabían ustedes que las bicicletas ahora están en alta demanda? Desde el último mes, las bicicletas se han convertido en un objeto de lujo. ¿Por qué? Bueno, porque en esta época de distanciamiento social hay un montón de personas que desean continuar saliendo a los espacios públicos para hacer sus ejercicios, ¿sabes? Estar en la naturaleza. Pero no han podido... no han podido hacerlo por el distanciamiento social, ¿no? El lockdown. Entonces ahora están comprando las bicicletas. Incluso hace un par de semanas el supply, lo que es el almacenamiento global de las bicicletas se desapareció. ¿Quién diría, no? La bicicleta convertida en como una especie de papel sanitario, como le están diciendo. Pues aquí ya tenemos al invitado. Hola Fred, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Qué bueno. ¿Tú estás viendo la cámara o...? Estoy mirando. Yo tengo dos cámaras, 3 pantallas y entonces a veces estoy mirando para un lado y para el otro, pero estoy mirándote. Estoy mirándote de frente. Ok, wonderful. Ok, No, bueno, ya. Vamos a... Pues ya, como estaba diciéndole al público que está con nosotros, que te invito porque tú lo solicitaste. Y me parece muy, muy bueno, ¿no? Que la gente no tenga ninguna barrera. Confieso que no conozco tu pensamiento político como estamos hablando. Entiendo que saliste de Cuba en el 95. A mí mi familia me trajo 96, en el 96. Sí, 24 de junio del 96. Ok, bueno, estamos ahí un poco cerca. A mí mi familia, como decía, me trajo en el 94. Pues Fred, teniendo en cuenta que estás abriendo tu propio espacio dentro de YouTube, ¿tienes un título? Si te gustaría mencionar a la gente dónde te pueden encontrar. Que estoy abriendo. Bueno, si abrir es el primer programa en el 2005, abrirlo, entonces sí estoy abriendo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es tu línea editorial? Cuéntanos cuál es la intención tuya de hacer públicas tus ideas. ¿Qué quieres comunicarle a la gente? Bueno, yo siempre he sido del criterio de que el que tenga algo que decir que lo diga. No importa el tipo de pensamiento que tenga. Yo soy de las personas que a mí me gusta hablar con todo el mundo. Yo no tengo un criterio de eso, de que yo no hablo con este, que yo no hablo con el otro. Right. De hecho, cuando les comenté que yo iba a aparecer contigo aquí a varias personas, me dijeron que para qué, que no sé qué, que mira, que no vas a hacer nada. Pero yo soy de las personas que a mí me gusta. Hablo con Bárbaro Silva, hablo con Malanga, con quien sea. Pero realmente yo soy una persona que me gusta hablar mucho de una preparación teórica bastante amplia, bastante grande, de lo que es negocio, bolsa de valores, economía, políticas sociales, psicología. Tienes un interés en lo financiero, ¿no? No, yo tengo un interés en lo social, en todo en su conjunto. La sociedad se construye bajo 2 fundamentos y es políticas monetarias y políticas fiscales. Por lo tanto, para entender la sociedad cualquiera,
tienes que saber sobre estas dos cosas, ¿no? Y sobre todo también un poco de psicología de las masas. Tienes que saber exactamente cómo tocar la fibra de las personas y todas esas cuestiones. Entonces, mi programa se llama Hablemos de con Fred González. Yo no especifico, hablemos de qué cosa. Yo hablo de todo, de lo que sea. Lo que ya lo entendí, ya caí entonces. Ok. Entonces, mi canal de YouTube lo abrí en el 2006. No me acuerdo muy bien cuál, fue hace bastante tiempo. Yo hacía programas ahí para mí solo. Tú sabes, porque yo soy de las personas que yo no me interesan los miles de seguidores. Soy bastante... no individualista, soy muy seguidor de una teoría que se llama individualismo racional. Okay. No al extremo de Ayn Rand, pero sí pero te identificas como bastante libertario, digamos, ¿no? Yo hacía programas libertario, no, libertad. La libertad no es libertario. Libertario es otra cosa. La libertad en una sociedad no tiene nada que ver con el libertarismo como teoría política. ¿Ok? Libertad, entonces, ¿cómo te identificas políticamente? Como un liberal. Ok. Clásico porque liberal. Yo soy una persona, un liberal no clásico, porque a día de hoy no hay nada clásico, todo se entremezcla. A día de hoy usted puede ver un liberal de izquierda en una sociedad. No. A ver, el liberalismo es una filosofía que entiende, que busca o que entiende de que las personas lo pueden hacer mejor que cualquier gobierno. Por lo tanto, cualquier teoría liberal que hable sobre un mínimo de gobierno, te estás refiriendo a un liberal clásico, ¿no? Pero lo que pasa es lo siguiente, que a día de hoy tú puedes encontrar una persona que piensa que un gobierno puede ser pequeño, pero también puede ser de izquierda. ¿Por qué puede ser de izquierda? Porque la izquierda es el que entiende de que las personas uniéndose y haciendo grupos y colectivos, sería la palabra correcta, lo puede hacer mejor que una persona individual. Así que a lo que me refiero es que los conceptos hoy en día están un poquito trastocados, porque las personas cuando hablan de un concepto, las personas cuando te hablan de un concepto, te están hablando de un concepto de hace 100 años, no de un concepto actualizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El liberalismo lo ha reconocido todo el mundo, menos uno o dos países por ahí, ¿no? Para no hablar sí, si quieres hablar de Cuba, hablamos de Cuba, no hay ningún problema, ¿ok? Pero lo que yo me refiero es que en la ONU están registrados o reconocidos como países, ¿sí? 193, 197, algo así, y solo 2 o 3 no se consideran economías liberales, ¿no? Okay. Todo el mundo reconoció el liberalismo como forma de producción. Ahora, cada país tiene su particularidad y la aplica más o menos de la forma en que ellos creen. Hay países con un éxito probado, hay otros que no lo es tanto, porque el liberalismo, hay países que dicen, bueno, ¿hasta dónde la función del gobierno es sana? Porque yo no estoy diciendo que el gobierno se elimine completo, sino que cuál es la medida para decir hasta aquí es bueno, hasta aquí es malo. Que esa es la parte que en ningún lugar en el mundo se ha puesto de acuerdo. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo que el liberalismo es la mejor forma de producir. Lo que pasa es que nadie se ha puesto de acuerdo en cuál es el balance entre el gobierno, las fuerzas productivas privadas y empresas estatales. Casi ninguna, porque está más que probado que eso no funciona. Bueno, no hay un gran consenso sobre eso. Te lo acabé de decir. Por eso te dicen, no, realmente consenso no hay. Lo que hay son resultados, lo que hay son países con resultados. Si tú analizas, por ejemplo, la economía argentina, yo no te voy a decir porque la gente es fácil decir, bueno, el capitalismo que le va a tocar a Cuba si Cuba cambia es el de Haití. No necesariamente. Tú puedes ver un país como, no. El decir a ver, si tú dices que el capitalismo que le va... No, porque si tú me dices a mí que el capitalismo que le va a tocar a Cuba es el de Argentina, el de Haití o el de Salvador... Sería un capitalismo de periferia.
No sería ni No, remotamente como el no. capitalismo de Estados No, Unidos. no, pero Bueno, tampoco, capitalismo tampoco tengo de un época problema de con eso. depresión, maybe. No, 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 Aquí no, 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 tenemos... no. No. Lo que cuando a mí la gente me dice que lo que le va a tocar a Cuba es el capitalismo de Honduras, por ejemplo, si le preguntas a un hondureño, probablemente sí se ofenda por lo que acabas de decir, pero No vamos a debería. asumirlo. Lo que pasa es, a ver, ya diga, lo que pasa es que cuando a mí me dicen algo así, mi respuesta es la siguiente. Yo digo, qué poco tú te valoras, qué poco tú confías en ti, porque si yo quiero ser un país, si yo miro a un país capitalista liberal, yo miro Europa del Norte, algún país que probablemente tenga un número positivo. Yo no tengo por qué Sí, pero mirar tú estás hablando el de país más aspiración. pobre. Obviamente todo el mundo está enfocado en cómo imitar a esos países escandinavos como lo está haciendo la izquierda dentro de Estados Unidos. Sí, esa es la meta. Pero una cosa es tu aspiración y otra cosa es lo que te va a tocar, los resultados cuando tú trates de imitar a los grandes. ¿Y cómo tú sabes lo que va a tocar si no lo hemos vivido todavía? Ni siquiera No, lo hemos Cuba, bueno, transitado. de cierta manera Cuba sí vivió antes de la revolución un periodo donde había un fraude de democracia, donde, por ejemplo, el robo de los auténticos era obsceno, donde terminaron estos políticos robando a dos manos para comprarse ¿Y incluso eso es culpa de edificios quién? ¿Y eso es rascacielos culpa de en quién es? Manhattan. Sí, ¿Repite pero eso? ¿de culpa de quién es eso? ¿Culpa de quién es eso? La culpa Es es culpa, de los políticos, por supuesto, y no, la no, gente que lo de, permite. Porque de las ya sabemos personas, de las perfectamente cuáles son personas. todos los errores que podemos tener con versiones de la derecha o versiones de la izquierda. Por eso es que hay que Sí. estar muy consciente de lo que ya hemos probado para no volver a repetir los errores. No. ¿Y por qué no? ¿Tú Espérate. quieres repetir los errores? No, yo no quiero repetir los errores. Yo lo Entonces, que ¿por pasa qué? es ¿Por que qué? ¿Por qué? no, pero un momento. A ver, tú estás asumiendo cosas que no han pasado, que han sucedido. Hay cosas que salieron mal, sí, cómo no, yo no digo que no. Por eso es que yo responsabilizo a las personas. Y la mayor responsabilidad de las personas es la educación. Si tú hablas, por ejemplo, de algún error que se cometió, a ver, déjame explicarte algo para que entiendas. Hay una teoría en inversiones que dice que si tú sabes la respuesta no necesitas hacer la pregunta. ¿Me comprende? Entonces, por eso es que se necesita de educación. Si tú sabes cómo se maneja, por ejemplo, las políticas económicas, la política financiera, el Banco Central, la expansión monetaria, las diferentes curvas de rendimiento y cosas así, no se supone que tú caigas en esos problemas. Se caen esos problemas, por ejemplo, cuando tú ves a un político que quiere ser buena gente con todo el mundo y quiere, no te preocupes, no trabajes, que yo te voy a mantener. Y eso, ahí es donde se caen los problemas. No, ese es el menos de los problemas. Ese es un problema mediocre. Ya quisieran Entonces, muchos pueblos ¿tú tener crees que ese el problema. Los problemas son mucho más ¿cuál? serios que Que el eso. gobierno venga y Mira, te diga y te dé una palmadita en el hombro y te diga, no trabajes, que yo te voy a mantener? ¿Tú crees que eso es correcto? serio el problema es cuando tú pierdes el control de ya el total, la soberanía de tu país. Tú estás hablando Va, de ya cuestiones de ya cuando las cuentas no dan, cuando la producción interna se disminuye y ya es costoso mantener algo como la libreta, pero yo creo que una nación pero enfrenta a problemas más serios que no sencillamente de que hay un sector de la población que le cuesta trabajo trabajar. Porque ese ya, con ese argumento, en todas partes, sí, en cualquier modelo, sea de izquierda o de derecha, siempre va a ser difícil querer poner a la gente a trabajar. Hasta en la Unión Soviética había problema de eso. Hacían películas para tratar de incorporar a la gente, para que no se convirtieran en lumpen, para que estuvieran motivados. Y obviamente se puede hacer mucho con cuestiones de la educación. Por eso es que soy una persona de que apoyo, sea en Cuba o en Estados Unidos, yo apoyo totalmente que las personas, la población general tenga acceso a la educación superior. Y la educación superior en Cuba se debe sostener. Pero la educación superior en Estados Unidos, tú dices, Sí, acceso, me imagino que te refieres a que sea gratis, ¿no? sí. Cuando tú dices acceso es que sea gratis. Yes, porque, Bueno, que exista, pero estamos hablando de generalizarlo, que cada vez haya un mayor porcentaje de la población que esté preparada para los retos laborales que se enfrentan la gente ya en este siglo XX. Pero ¿cómo 21. cómo tú vas a enfrentar un reto laboral si no hay una empresa que te contrate?
La educación superior la controla el mercado y la necesidad que tiene el mercado de profesionales. Pero mira, el gobierno que vas a quiera tener invertir. un montón de profesionales que, a ver, como lo que sucede en Dominicana. Yo sé que eso sucede en Dominicana. Dominicanos les sobran profesionales y no tienen dónde contratarlo, dónde ponerlo a trabajar. Hay muchos países que tienen ese problema. Pero cuando tú analizas el mercado laboral internacional, tú necesitas darle como país, tú necesitas invertir en tu fuerza productiva, tú necesitas darles a ellos herramientas que le den a un chance a poder competir con los trabajadores de otros países, donde en esos países sí se le está permitiendo. Porque en Estados Unidos sabemos que cada vez que pasan los años en Estados Unidos, las personas tienen una educación más inferior. Porque lo que se enseñaba antes, digamos, en sexto grado, hoy se tienen que enseñar más para la secundaria y para high school. Donde hoy en día muchas personas, estudiantes, se gradúan y tienen dificultades reales para leer. Una pregunta. Es decir, que bajo tu argumento tú estás culpando al gobierno de la mala educación y la responsabilidad que tienen que tener las personas de educarse. ¿No cuentan? ¿Eso no cuenta? ¿Cuál gobierno? ¿A cuál gobierno te refieres que yo estoy culpando? Me hablaste del sistema educativo americano, ¿no? Claro, sí. El gobierno norteamericano. Me acabaste de decir porque la educación en Estados Unidos cada día es más mala. Porque la que está bajando los presupuestos, hay serios problemas en cómo se están administrando las escuelas, donde están cada vez amontonan más niños en las aulas. La maestra en un año escolar no se recuerda ni los nombres de los niños, eso. Y lógico, yo me eduqué yo soy homeschool, yo nunca voy a subestimar el efecto real de qué es lo que puede ser una educación personificada o autodidacta cuando tú te enfocas en algo en el cual tú quieres especializarte. Y bueno, sin contar que una buena economía no necesita exclusivamente de trabajos universitarios. I mean, tampoco un ejército de profesionales, ¿no? Queriendo vivir del cuento, ¿no? Yo iba a llegar allá, porque aquí en Estados Unidos es lo más fácil del mundo coger un préstamo e ir a estudiar cualquier especialidad que tenga que ver con la medicina, llegar a ser RN, alguna cosa de esa. Es bastante fácil. No es tan fácil como lo pintas, es posible, yo diría. Y naturalmente viene a un precio terrible, donde la propia acusadora de Joe Biden, una señora ya de cierta edad, dice que hoy en día, ella todavía casualmente, aparte de las acusaciones que tiene sobre Joe Biden, dice que también ella está todavía pagando deudas estudiantiles que contrajo en los años 90. O sea, es algo que afecta a todo el mundo. Las deudas estudiantiles son un impedimento, es un shackle, una cadena real al trabajador, porque tú no puedes comparar eso a empezar tus años más productivos de la juventud libre de deuda. Sí, pero esa deuda, ¿qué por ciento es de...? A ver, Yadira, si tú trabajas en un McDonald's flipping burgers y ganas a 7.25, comparado con un salario de un RN que tú sales de la universidad, te gradúas y tienes un buen trabajo que ganas, qué sé yo, no sé cuánto gana un RN, te voy a poner un ejemplo, $50,000, el 5% de tu salario se lo dedica a pagar deuda. ¿Tú dices un registered nurse? Bueno, yo no sé cuánto gana, yo te estoy poniendo un ejemplo. Las enfermeras no ganan tanto como deberían. De hecho, muchas enfermeras terminan trabajando más que los doctores mismos. Y lo digo porque yo he ayudado con los sindicatos de las enfermeras que tienen serios problemas, y más ahora en época de coronavirus, donde las están explotando. Sí, pero yo no estoy hablando de la profesión en sí, estoy hablando de números, estoy hablando de que cuando tú te gradúas de registered nurse y tienes un trabajo acorde, porque me imagino que todas las registered nurse no ganan lo mismo, si trabajas en un lugar, trabajas en el otro lugar. El problema está en que tú tienes un buen trabajo, un trabajo que se puede considerar bastante estable, y le dedicas el 5% de tu salario a pagar tu deuda estudiantil. ¿Ok? Bueno, ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál es la comparación? No tienes un problema con el alquiler. Múdate de ciudad. Si tienes un problema con el alquiler, yo estoy seguro que registered nurse se necesita en cualquier parte de Estados Unidos donde la renta no sea tan cara ni donde tú puedas comprar una casa que te salga por menos de $200,000. Eso no tiene ningún problema. Bueno, el punto está, claro que te lo digo. No, porque eso es totalmente ignorar el hecho. Eso es totalmente ignorar el hecho de que
pagarte tu techo cada vez está más difícil para las personas. Porque, por ejemplo, aquí en Miami-Dade, el gran volumen del salario de las personas se está yendo solamente para el alquiler. Por eso es que hay tantas personas queriendo vivir con su pareja o con su familia o con roommates, porque ya... pero Miami-Dade no es Estados Unidos. No, of course. Miami-Dade es un condado. Miami-Dade es un mercado más de todo Estados Unidos, pero, que sí es un mercado caro, que es un mercado que todo lo que tú dices es correcto. Lo que yo te estoy diciendo es que yo estoy seguro que... Todas las ciudades en Estados Unidos sí tienen ese problema, porque es que... No, todas no. Todos los grandes centros urbanos sí están teniendo problemas con los alquileres porque mi generación, los millennials, están muy interesados en no tener que hacer el commute, pasarse como 3 horas para llegar a tu trabajo. Entonces quieren vivir mayoritariamente en las ciudades y entonces cuando tú tienes tantas personas jóvenes que quieren vivir en el centro de la ciudad, los suburbios bajan de precio, por eso hay tantas casas de McMansions abandonadas que nadie ya pero eso se llama oferta y demanda. Si hay un lugar donde hay más demanda que oferta, el precio va a subir, lógicamente. Eso es una ley de mercado. Eso es inevitable. Donde yo vivo en Davenport, Florida. ¿Dónde es vivo en Davenport. Okay. Davenport, estoy a 15 minutos de Disney. ¿No? Y yo compré mi propiedad, un acre de tierra con una casa muy bonita, muy cómoda, por $150,000. Y yo nada más que pago $1,100 de mortgage. Todos mis gastos son completos. $1,600. Yo me puedo retirar mañana. Yo mañana yo tengo mucho tiempo libre porque yo no necesito mucho dinero para vivir. Oh, good. Esto es ¿Me comprendes? Muy inteligente bajar los costos. Pero sigo, si yo digo yo quiero vivir en Miami y no tengo con qué pagarlo, ¿qué me va a suceder? Bueno, lo mismo que tú estás diciendo ahí. Uh-huh. ¿Me comprende? Es decir, que un mercado de Estados Unidos no es Estados Unidos. Y tú tienes que analizar, cuando tú hablas de sistema, tú tienes que analizar el sistema en su conjunto. Pero si tú me pones el ejemplo de Miami, como el Granma, que hablaron de la carne, la BBC sacó un escrito que dice: en algunos lugares de Miami hay un problema de precio de la carne porque la transportación, porque tú sabes que Miami-Dade es uno de los, con el coronavirus, es uno de los que más alto está, ¿no? Por lo tanto, la transportación para esos lugares, el sistema distributivo se ha complicado por ahí, por lo tanto, hay carestía de productos. Yo digo que no. Pero entonces viene el Granma, viene el Granma, te pone el titular, te usa la misma fuente, pero en vez de decirte en el vamos a hablar sobre te dice el mareo en todo Estados Unidos. Y eso es un error, ¿me comprendes? Entonces, ahí donde está el problema de ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de un mercado en particular, estamos hablando de todo el sistema completo, estamos hablando de todo el país. Y la realidad es que cuando tú analizas lo que tú acabas de decir de las deudas estudiantiles y todo eso, sí, eso es un problema, yo no digo que no. Pero si tú no quieres mudarte de Miami para un lugar donde haya más demanda de tu trabajo, donde las propiedades sean más baratas, bueno, pero ese ya no es un problema de decisión personal. Eso no es bueno, sobre los titulares, es que si que te molestó el titular ese del Granma. A mí no, discúlpame, a mí no me molestó, solamente te estoy trayendo un ejemplo. Una acotación, un ejemplo, sí, claro. Naturalmente los periódicos van a tratar de siempre tener cierto grado de sensacionalismo porque cada periódico tiene su línea editorial. Por eso que yo además tiene que vender. Por eso yo le aconsejo a las personas que puedan extraer sus fuentes de información de diversos pensamientos políticos. Tú no puedes encapricharte en leer solo la derecha, solo la izquierda. Por eso es que hay buenos portales que tratan al menos, no se garantiza, siempre se nota la voluntad del capricho humano, de ser bastante neutro, como un podcast, por ejemplo, que siempre en el panel tratan de tener a un tipo de derecha, a una de izquierda y a un centrista. El centrista, el pobre, siempre queda opacado por las dos. No sé por qué. Se supone que debería. El centrista yo no sé por qué queda opacado, porque en todas las sociedades mundiales se construye en el 80%, se construye en el medio. Todas las sociedades mundiales, en el 80% se construye en el medio, así que yo no sé por qué ese centrista que tú hablas siempre queda mal, porque... Es que hay dos tipos de centrismo, pero antes de saltar para el centrismo, lo que te decía sobre las cuestiones de la comida, mira, aquí en Estados Unidos tenemos algunas plantas que procesan carne
aquí en suelo de Estados Unidos, que los dueños están en China, y a pesar de que en Estados Unidos ya hay problemas con el suministro de puerco y de carne de res, estas empresas están enviando esa carne para China, que está con una demanda de carne. Ya sabes que los chinos quieren comer proteína igual que los occidentales, pero en cuanto al suministro de comida, sí, es un peligro, es un problema. No es porque se haya dejado de producir, sino por, ya sabes, los mecanismos estos de cómo llega a ti y todo eso. Yo he criticado el mal gusto tan ridículo de algunas personas de ir a un supermercado y grabar, miren, cubanos, aquí sí hay comida, porque es una comparación hiper simplista que no tiene nada que ver con la realidad, pero se sobreentiende que cada portal de noticias trate de cierta manera contrarrestar lo que su rival político está anunciando, porque del otro lado está siempre la generalización que dentro de Cuba nadie sabe, nadie puede comer, que realmente los médicos cubanos son enfermeros. O sea, del otro lado sí hay una exageración real con una intención política de siempre desprestigiar todos los programas sociales dentro de Cuba. Todas las iniciativas de Cuba son un desastre. Entonces ya entra en eso de que si el Granma trate de arreglar su imagen nacional, señalando noticias muy particulares dentro de Estados Unidos, eso como se sobreentiende, es como, yo no esperaría nada diferente de ningún portal de noticias. Porque ¿quién más va a hacer? ¿Tú crees que si el Granma no habla de eso, otro periódico va a salir a decirlo con ese énfasis? No, la verdad es que si tú quieres hacerte propaganda, tú tienes que hacerlo tú mismo. Porque tú vas a defender a tu canal, tú vas a hacer tu propaganda para Fred, hablando de Fred. Entonces, eso... Pero a lo que yo me refiero es que la noticia la dio la BBC, no la dio el Granma. El Granma utilizó la noticia de la BBC y lo multiplicó. Y la BBC me llama la atención que todos nos vamos a morir por coronavirus. No. Lo que me llama la atención, yo entiendo tu punto. Toda por eso, por cierto, por eso yo no veo televisión. Oh, yeah, me either. Yeah, no. Yo no veo ni televisión ni nada. Yo toda la información que tengo es la que busco yo y que la que proceso yo, ¿no? De acuerdo, sí. Yo no veo televisión ni nada de eso. Yo lo único que veo son reportes económicos, financieros y cosas así, ¿okay? Yeah. Pero me da la impresión que se te olvida algo ahí de lo que acabaste de explicar, y es que no hace bien de que si algún periódico, digamos, que saca una noticia X o Y y que el Granma entonces para contestar, como dices tú, para defenderse, la ponga peor, más exagerada, sin mirar cuál es la realidad de la situación, porque entonces suceden lo que tocaba de decir anteriormente, que viene la gente, se empieza a tirar fotos de los lugares y dice, ¿dónde? Mira la carne aquí, claro, por supuesto, ¿no? De todas maneras, los dos, yo estoy de acuerdo contigo en eso, todos los medios informativos son criticables, todos lo hacen por sensacionalismo, la mayoría, ¿ok? Sí, porque es que cuando no es para lucrar, es para ganar la batalla política. Una batalla política. ¿Y cuándo la política ha sido una batalla? La política siempre es una batalla. No, nunca ha sido una batalla. Lo piensas que es una batalla. Es una competencia. No, pero un momento, porque tuve un programa el sábado pasado muy interesante sobre ese tema. La política nunca ha sido una batalla. ¿Crees tú que es una batalla? Por eso es que estamos como estamos. El día que tú creas que yo no te lo voy a permitir que me lo pongas tan simplista. No, yo no te lo voy a poner simplista, yo solamente te voy a cambiar el concepto para que entiendas. No, es que tú no tienes que cambiar ningún concepto. No, espérate. Pero es que el concepto de política, de batalla, de política no está en ningún lado. Yo no dije que ese es el propósito del espacio mío de Yadira Escobar. Yo dije que lo es. Yo estoy luchando para que la gente se lleve mejor con la doctrina del amor y la reconciliación y el diálogo. Así que pero yo pensando que la política es una batalla no lo vas a lograr. Yo no te dije que esa es la línea editorial de Moderna ni el show de Yadira. Yo te dije que los portales de noticias lo hacen sus noticias, reportan sobre eso por dos razones, mayoritariamente para no exagerar. O por lucro económico, o por, tú sabes, ya quieren ganar dinero para poder pagarles a sus periodistas. Pero te pregunté o por ganar
la batalla política. No. Espérate un momento. No me dijiste por ganar los políticos. Un momento. Ganar puntos políticos en la batalla general de la política. Y en eso se refiere el Gramma, porque el Gramma no cobra. El Gramma no es un periódico que no cobra por su suscripción, como lo puede hacer The Guardian o The New York Times. No necesita. El Gramma no está tratando de ganar dinero. El Gramma está tratando de ganar la batalla política. Pero ese es lo que te acabo de decir y no me deja terminar la idea. El problema es que el concepto de batalla política no está en ningún lado, Yadira. Ese es el problema que tenemos, sobre todo nosotros los cubanos. Cuando hablamos de política pensamos que estamos en una batalla. No, el concepto de política se llama negociación para poder vivir en la sociedad y llevarnos uno con los otros con su forma de pensar. Mira. Pero es una negociación constante, pero no es una batalla. Yo no tengo que pelear por ti porque tú pienses diferente a mí. Por eso estoy aquí, yo hablo con todo el mundo. Y por eso fue que me criticaron. Me too, por eso te acepté y te traje este programa. O sea, tú no puedes que si estás diciéndome que aquí tenemos un problema. No, espérate un momento, No te me presentes como tú el gran reconciliador. Y que no, es que yo soy un... Y que entonces todos los demás se están fajando. No, yo soy un gran reconciliador. No, cuidado. Me too. Eso es un orgullo mío. Ok, pero no tienes que tratar entonces de pintarme a mí como si yo creo en la guerra, cuando te he traído aquí de buena Pero espérate, yo no te estoy pintando nada, pero acabaste de decir. Me estás diciendo de que aquí hay un problema, que si miramos la política desde la batalla, no es que uno la ve así, es que lo es. Y todos los demás actúan como tal. Si no, ahí no estarían los trumpistas ahora gozando de que salieron las filtraciones hoy mismo de Joe Biden que sobre Burisma y los ucranianos y el hecho de que había allá hay evidencia auditiva de las negociaciones de ellos para efectivamente lograr un quid pro quo. Y por supuesto los trumpistas ya felices porque ya se creen que ya ganaron las elecciones del noviembre. Es una batalla porque hay gente que mata por política. En México, en Rusia, aquí en Estados Unidos. Por la política la gente siempre ha matado. Tú no me puedes decir, tú no me puedes negar que hay muchos que actúan como que la política es una guerra. Porque antes íbamos de frente. Antes tú desarrollabas un cañón para mejor penetrar no sé cuántas pulgadas de fortalezas en los castillos. ¿Se sigue haciendo? No tanto así. Hoy en día tenemos maneras más sofisticadas de seguir matándonos, sea por drones para que el oficial que ejecuta no tenga después un trastorno psicológico, PTS y todo eso. Y en la política todavía hay una guerra, porque al final del día el hombre no quiere trabajar y quiere esclavizar a otro. Sí, pero a lo que yo me refiero es, hay una guerra porque las personas lo entienden así, no es porque sea el concepto, ni porque hay muchas personas que no lo ven así. Y hay muchas personas que entienden que la política... No, la mayoría ya dirá... Hay muy pocos pacifistas. Espérate. Si tú tuvieras razón en tu argumento, entonces la mayoría de los países en el mundo estuvieran en guerra y no es así. La mayoría de los países en el mundo están en paz y trabajan. Y no le falta un debate político porque un país como Suiza tiene 50 partidos políticos. Es decir que el argumento ese de que la política es una guerra, eso es de la minoría. Y sí, yo no digo que no, hay muchas personas que están en guerra por política, sí, pero es un error. Mira, es simplemente una guerra sofisticada. Cuando desde el Congreso aquí se le dedican millones de dólares a los paquetes estos de subversión contra Cuba, eso es una guerra. Lo que se hace como hoy en día se espera que uno lo haga con las revoluciones de color, y tú envías a las mujeres y los niños, y tú envías ayuda humanitaria y gestos simbólicos dentro de la diplomacia para legitimar este actor y condenar este otro, y por detrás del telón empleas el uso de mercenarios. Continúa la batalla política. Lo que hoy en día hay que guardar la forma frente al público. Bueno, entonces tú me has desarrollado el concepto de conspiración. Entonces tú ves que todo es una conspiración y tú me engaño y no hay nada que se haga seriamente. Al menos escuchándote, eso es la idea que me llevo, ¿no? Tú dijiste paquetes de subversión
en contra de La Cuba. NED, la NED y la USA, como se Ok. dedican. ¿Y qué es lo que es un paquete de subversión? Para ti, ¿qué es lo que es una subversión en contra de Cuba? ¿Qué sería una subversión para ti? Bueno, tú desconoces el hecho que durante décadas desde Estados Unidos diferentes administraciones han destinado millones de dólares para financiar la oposición dentro de Cuba. Ok. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? A ver, espera un momento. Ok, me preguntas y te lo voy a responder. No, te lo voy a poner diferente. Ah, tú lo quieres responder. No, yo no lo voy a responder, lo voy a poner diferente. La NET y la USAID y todas esas cuestiones, el presupuesto que ellos ponen es para, y así lo dice bien en letras mayúsculas y grandes, derrocar para la... No, señor. Sí, es para eso. Eso no es lo que dice ahí. Ah, bueno, eso no es lo que dice ahí. Es para expandir los derechos humanos, no, fortalecer, crear la democracia, ese tipo de Exactamente, cosas. Lo acabaste de decir, pero un momento. Eso se llama un paquete de ayuda para promover la democracia a nivel mundial. ¿Qué tiene de malo? Para dentro de Cuba, somos adultos. Para dentro de Cuba, tú sabes perfectamente que es para derrocar el Estado cubano, o como coloquialmente se le conoce en algunos círculos, la dictadura. Pero si para qué, espérate un momento, pero si para promover la democracia en Cuba, el gobierno cubano lo puede hacer también muy bien y no necesita financiamiento de la USAID ni de nadie. No es para derrocar el gobierno cubano, Yadira. El gobierno cubano puede mañana promover la democracia también y no hay ningún problema. No habría problema con eso. Lo que para tener el sello del prestigio internacional, la gente lo miraría con mejor vista si espontáneamente grupos civiles toman esa iniciativa para contrarrestar la acción del gobierno. Ok, pero el punto está en que ¿cuál es el problema en promover la democracia a nivel mundial y que haya un presupuesto que de hecho, déjame decirte, todos los países lo tienen, España, Europa, todos los países tienen un presupuesto para la promoción de la democracia. No se compara a los Estados Unidos, es un chiste. Pero es que el presupuesto de Estados Unidos también es el presupuesto de Estados Unidos es muy grande con relación a lo que hacen cualquier basurita que pueda hacer cualquier otro país. Y de hecho, por eso tú ves que está la demanda nacionalista de Estados Unidos de que, caballero, la OTAN, ¿por qué ustedes no se ponen a, ¿sabes? Un poco de contribuir? Sí, que aporten más. Pero el presupuesto de la USAID, el presupuesto de la USAID comparado con el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es más chiquitito. Yes, el presupuesto ¿y cómo que pone es España, dentro de Cuba? Mucho dinero. Dentro de Cuba, ¿cuánto dinero tú crees que llegue a Cuba? De todo lo que puede. A ver, no, de los sabemos 20 que el gran porcentaje se queda en Miami, eso lo sabemos. Bueno, no solo en Miami. Yo he visto documentos que no solo a Miami llega los 20 millones en USAID. Llega a México, llega a grupos que están en Panamá y un montón de lugares. Pero Cuba no llega a Cuba, donde Cuba no se sobreentiende que llegue. Entonces tu fundamento de que ese dinero se usa para la subversión dentro de Cuba es raro. El punto que te estoy diciendo. Porque es que con muy poco dinero tú puedes comprar algunos seguidores dentro de Cuba, que es lo que ha hecho recientemente la organización esta de las Damas de Blanco, y que por eso... tú ves que hasta incluso internamente ellas se fajan por esos 20 pesos. Porque naturalmente para algunas personas empobrecidas dentro de Cuba sí significa un gran cambio de vida. Por eso es que Berta Soler se pudo comprar una casa nueva cuando ella se hizo la jefa de las damas de blanco. Pero eso es un problema de Berta Soler. No es un problema de las damas de blanco. Cuando me hablas de damas de blanco estás generalizando y metiendo a todo el mundo ahí. Pero las damas de blanco sí, ellas reciben dinero de los paquetes de subversión de Estados Unidos. Y moralmente hablando, desde un punto de vista patriótico, es inaceptable. Porque durante muchos años los cubanos no hicieron los militantes del partido en Cuba no reciben salario, no están ahí porque para trabajar o ellos también son mercenarios. No, tú sabes que no son mercenarios. Tú me estás diciendo a mí que cuando el gobierno cubano le paga a los militantes del partido no son mercenarios, pero cuando una persona recibe un... No lo son, como mismo es ridículo pretender llamar a los diplomáticos cubanos en Washington D.C. mercenarios. No, tú no eres mercenario de tu propio país, de tu propio gobierno. Tú sí eres un mercenario, sí estás recibiendo dinero de una potencia extranjera que quiere derrocar
a un Estado legítimo. ¿Cuándo Estados Unidos ha querido derrocar al gobierno cubano? Siempre. Jamás ha querido derrocarlo. Eso, oiga, Yadira, disculpe. El gobierno norteamericano. No, espera un momento. El gobierno norteamericano, en todos los procesos presidenciales, le ha hecho ofertas al gobierno cubano. Ninguna incluyen derrocamiento del gobierno alguno. En todos los procesos presidenciales, todos, absolutamente todos, ¿ok? Le han hecho propuestas a Cuba y Cuba siempre ha dicho. Bueno, mira, me parece inútil que estemos discutiendo sobre los propósitos de Estados Unidos cuando sí es así. Obviamente, desde aquí, ¿para qué tú crees que está esta Radio TV Martí? ¿Para educar a los cubanos? Claro. ¿Y para qué más? Por Dios. ¿Y para qué más? Es para crear un estado de opinión que termine derrocando la dictadura. Es para eso. Educación cívica no es un estado de opinión. No es educación cívica, es propaganda de la Guerra Fría. Porque si fuera educación cívica, fueran imparcial en su línea editorial, y no lo son. Bueno, pero responden y en definitiva, tú sabes, si fuera educación cívica, tampoco la gente lo miraría, porque a nadie le interesa esas cosas. Los cubanos no van a estar gastando su data en aprender en cómo ser ciudadanos. Eso no es ni realista. No, la gastan en pornografía, que es peor. El pueblo es soberano y hace lo que le da la gana. El que pone el programa también es soberano y las personas son las que se identifican con él. Los Radio TV Martí no son ilegítimos. Cuando tú, a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a hablar de ti. Sí, que es curioso como las preguntas que las quieres hacer tú a mí todo el tiempo. No, pero bueno, está bien, pero yo tranquila, no te preocupes, no te estreses. Mira, atiéndeme, mira. Yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, tú tienes un programa. ¿De qué vale que yo te diga que tu programa es una porquería? Absolutamente de nada. ¿Me comprendes? Lo que le da validez. Ya lo acabas de decir. No. Yo en tu hipótesis, pero ya lo dijiste. No. Te lo voy a poner al revés también. Tranquila, no te preocupes. Mira, el problema es que el criterio de una persona no cuenta. Lo que cuenta es el aprobado que te da la mayoría de las personas que te siguen a ti. Por lo tanto, mi opinión si quieres no ser es importante. Popular, porque no todo lo que se hace es buscando aprobación. Sí. Uno hace las cosas a veces por el deber, y el principio no puede cambiar según el estado de ánimo de las mayorías de tus seguidores. No, el principio cambia con educación. La mayoría de la gente que yo veo con criterios por ahí es porque no dominan los temas. Así que, pero al no dominar los temas, pero sí se siente con el derecho de opinar, y eso es mortal. Eso es lo que ya ha llevado a la comunidad cubana a pelear a cada minuto. ¿Cuál era tu pregunta? Vamos a enfocarnos. ¿Cuál era tu pregunta para mí? No, que lo que yo te decía era que al final, que tú decías que la línea editorial, eso no importa, porque lo que importa, por ejemplo, que tú me hablaste de Radio Martí, yo te comparé Radio Martí con tu programa o con el mío. Hablemos con Fray González. Yo tengo una línea editorial bastante amplia, yo hablo de lo que sea, un montón de, tú sabes, no tengo ningún problema de hablar como hablo contigo, he hablado con Bárbaro Silva, ¿sabes? Sure. Hablo con cualquiera, con todo el mundo. El problema está en que si tú dices la línea editorial de TV Martí, bueno, a mí que me importa la línea editorial de TV Martí si nada más que lo ven 4 gatos. ¿Me entiendes cuál es el punto? La línea editorial de TV Martí es irrelevante. No, los cubanos gastan su pega en pornografía. Ok, para empezar, mira, yo parto siempre cuando tengo una opinión sobre Radio Martí, es que aunque ellos fuesen buenos o malos, ellos no pueden transmitir dentro de Estados Unidos. O sea, eso es un punto que yo lo sostengo en cualquier argumento. Aunque ellos fuesen de la misma calidad de PBS, ellos de todas formas no pueden transmitirle a ningún ciudadano ni residente en suelo de Estados Unidos. Punto aparte. Yo sí diría que, bueno, es totalmente legítimo de parte de Estados Unidos que ellos transmitan para Cuba, pero me parece que sería más inteligente, más ético que tuvieran una línea un poquito más imparcial si pretenden llamarse una fuente de noticias creíble. Porque tú ves que los que trabajan en Radio y TV Martí se autotitulan periodistas. No lo son cuando están sencillamente trabajando para diseminar propaganda de guerra. Porque el periodismo se caracteriza por ser imparcial. Y tú jamás
de los jamases vas a escuchar a nadie en Radio y TV Martí dar una opinión, a no ser que lo voten el día siguiente. Y ellos no van a poner en riesgo los fabulosos salarios que tienen. Nunca vas a escuchar a nadie dentro de Radio y TV Martí, déjame terminar, teniendo una opinión que casualmente en algún hecho minúsculo sea favorable hacia el gobierno de Cuba. No lo van a hacer. Okay. Jamás. Y esa es la evidencia contundente de que no son periodistas. Así que, ¿qué hacen ellos transmitiendo propaganda de guerra a nuestro vecino? Y aparte aquí dentro de Estados Unidos. No, está bien. Y te lo menciono porque, bueno, yo propaganda creo... de guerra, está bien. Sí, ellos fueran lo que fueran, si lo hicieran con dinero de el noble exilio cubano, sí fuera legítimo. Yeah, perfectamente, yo creo que... Es una compañía federal, sí. Pero yo me pregunto, ¿podemos exigirle esa misma pluralidad al Noticiero Nacional de Televisión en Cuba? Repite, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué estaba pidiendo agua aquí? Que podemos... Sí, yo también. Ya se me está acabando la mía también. El que si podemos exigirle la misma pluralidad que tú estás pidiendo para la TV Martí. ¿Sobre la imparcialidad? Of course. Sobre imparcialidad podemos exigírsela igual al Noticiero Nacional de Televisión. Es lo que me refiero. Especialmente si el Noticiero Nacional Estelar está siendo retransmitido por nosotros en Estados Unidos. Especialmente si es por eso. Sería fabuloso que hicieran el esfuerzo, por supuesto, los periodistas. Entonces yo me uno a tu llamado. Vamos a exigirle a TV Martí y al Noticiero Nacional de Televisión pero que sean plurales, que sean... Hay una diferencia. ¿Cuál? El noticiero de Cuba no busca derrocar el orden social dentro de Estados Unidos. Radio y TV Martí sí. Ellos quieren tumbar la dictadura. El noticiero de Cuba es para los cubanos, exclusivamente. Ok, está bien. Mira, déjame, ahorita dijiste algo, no sé, de momento hubo una pausa así, ¿no? Ahorita dijiste algo interesante que a mí me gustaría, ahorita dijiste al principio, dice, perder la soberanía a manos dijiste algo de perder la soberanía. Y eso me llamó la atención, ¿no? Porque la soberanía, como dice la Constitución, el poder del Estado emana del soberano. El soberano se supone que es el pueblo. Y entonces cuando dijiste perder la soberanía, me llamó la atención a qué tú te referías con eso. Bueno, yo no tomé notas de lo que yo dije, pero creo que era sobre que tú dijiste que hay problemas serios que pueden afectar a un país, que hablaste de que trágico, ¿no? Cuando un político se queda sin dinero para darle a la gente que no quiere trabajar. Y yo dije, bueno, ese es un problema menor, eso fácilmente se arregla. Con un poquito de reformas económicas, tú fácilmente puedes hacer que un país se recupere económicamente, pero ya como tú pierdes la soberanía, es como que ya se perdieron todas las esperanzas. Porque ya exacto, tú no... ese es el punto. ¿A qué tú te refieres con cuál es la soberanía que tú dices que pierdes? La soberanía, ya lo que sería la independencia de una nación, de un país, frente al orden mundial, depende de que tú puedas decidir qué es lo que tú vas a hacer en tu suelo. Dentro de tus fronteras nacionales, no como tantos países terminan haciendo usualmente para complacer el Fondo Monetario Internacional o cualquier otra presión internacional, que se ponen a estar haciendo reformas económicas y sociales dentro de sus países con cero libertad, con cero independencia. Y la soberanía, una vez que se pierde, no se recupera. Por eso es que yo digo que los problemas que hay dentro de Cuba se deben arreglar dentro de los con cubanos y para los cubanos, porque yo considero que es muy difícil después que ya tú estás lleno de franquicias estadounidenses, después que ya tú estás... ¿Qué tienen de malo la franquicia estadounidense? Lo que tiene malo es que el empresario nacional cubano no va a poder competir. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué no? Yo lo estoy diciendo, porque es una realidad. ¿Por qué? Porque aparte lo tuvimos antes y está en todas las partes. Cuando tú tienes, obviamente desde Estados Unidos, antes del 59. ¿Qué es lo que había? Espera.
tú dices que antes del 59 el empresario cubano no podía competir con el capital extranjero. Tenía dificultades. Okay. Naturalmente, desde el nacionalismo, tú debes proteger, los cubanos deben protegerse para no invadirse. Obviamente, desde Estados Unidos hay negocios estadounidenses que sí se pueden permitir. Y yo quisiera, ante todo, que el empresario de la Florida pudiera tener un chance de interactuar con el cubano. Creo que antes que siga, dijiste algo interesante. ¿Cómo puede un empresario cubano antes del 59 tener desventaja comparado con los extranjeros cuando la economía cubana solamente en manos de los extranjeros estaba el 17% de la economía? El resto estaba en manos cubanas. ¿Cómo eso puede funcionar de la manera que mira, para ponerte un caso concreto, un bisabuelo mío, durante la República, tenido que mudar su tiendecita. Una de sus tiendecitas la mudó para lo más interno del país porque sencillamente no podía competir con unos negociantes estadounidenses que estaban ahí en la avenida central y estaban sencillamente acabando con todos los otros pequeños venduteros, los que querían vender bicicletas, todos los pequeños comerciantes cubanos. Cada vez se la veían más difícil compitiendo con las grandes empresas estadounidenses. Los años 30 y 40 por ahí. Y 50 también. Bueno, pero tú sabes... Como te dije, antes de la revolución. Antes de la revolución, cuando la Gerber, cuando todas estas empresas, la Sherwin-Williams, estaban ahí en Cuba, si DuPont podía hacer una mansión ahí en La Habana, come on. No, you're talking about way before the revolution. ¿Ok? Y hasta los años 50. Mira. No. Mira, Cuba tú tienes que ser específica. La historia de mi familia, yes, yo sé lo que estoy contando. Espérate, Yadira, espérate. Mira, en Cuba sucede algo curioso, ¿ok? En Cuba hay épocas que son muy específicas, por eso que tú tienes que ser también con el relato que tú estás haciendo, tienes que ser específico en la época también. Por ejemplo, la época de Machado se considera que fue la primera vez que un gobierno cubano comenzó a intervenir activamente en los asuntos internos de la sociedad, ¿ok? Con la crisis de 1929 en Estados Unidos, Cuba fue el país no norteamericano que se afectó, porque como tenía una relación tan directa con el mercado norteamericano, con la Gran Depresión del 29, Cuba fue uno de los países no americanos que se afectó más con la crisis. Lo que te quiero decir es que en la época de las vacas flacas. Exacto, allá iba. Esa es la parte, ahí es donde sale Liborio en la prensa cubana de la época. Liborio, el campesino, sí. Eso es un hecho, yo no te digo que no. Cuba sufrió mucho con la crisis del 29 y que eso llevó a la revolución del 33, ¿no? Inclusive los estudiosos consideran que la revolución del 33 fue una revolución socialista encabezada por Batista. Sí, ahora, ¿qué sucede? Exacto, sí, después de eso se instauró la pentarquía. Pero ¿qué es lo que pasa? Sucedieron dos cosas en la sociedad cubana de la época, y es que inclusive para los expertos y estudiosos se considera que se vio una locura colectiva. ¿Por qué? Primero, se desarrolló un odio al capitalismo horrible, al capitalismo empresarial, al inversionista, al empresario, un odio horrible. Y segunda, se desarrolló también un criterio de que las dictaduras eran buenas siempre que llevaran como visión el beneficio del pueblo. Es decir, que el pueblo, la sociedad cubana de la época entendía y creía, que a día de hoy todavía cree, de que el gobierno lo puede hacer mejor que todo el mundo. Y eso es un error. Eso es el error que siempre ha tenido Cuba. Ningún gobierno del mundo ha demostrado que lo hace mejor que tú. Fíjate, no que yo, que tú. Tú puedes hacer cualquier cosa mejor que cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en ti, tú estás pensando en el plan, tú sabes, en que el beneficio que tú puedes crearle a la sociedad. El político siempre está tratando de complacer a la gente. El problema que tienen los gobiernos grandes es cuando ya se expande demasiado la burocracia, que era el problema que tenía la Unión Soviética. ¿Pero qué es lo que es la burocracia? Porque las personas terminan estando recostadas, no le importan, no desarrollan la conciencia social como para importarle el bienestar en sí de la sociedad en general. Y eso es una naturalmente consecuencia, teniendo en cuenta
cierta tendencia egoísta de algunas personas que van a querer asegurarse de que su empresa sea exitosa. A la larga, si cada cual administra sus propios intereses, pudiéramos, pero no está garantizado. Eso de la mano invisible, de que todo sea autorregular, yo no creo en nada de eso. Yo no creo en nada de eso. No, garantizado. Porque sencillamente, obviamente el gobierno no debe tener como empleado estatal al que está en una esquina limpiándote, sacándole brillo a tu zapato, ni el vendutero. Obviamente eso fue un total error garrafal en cuanto a la economía cubana. No, ni a grandes empresas tampoco. Mira, yo te pongo el ejemplo. Pero con respecto a el problema de las multinacionales, especialmente en esta época de coronavirus, donde hay serios problemas en cada país está teniendo sus problemas económicos, es que tú ves que está surgiendo, está de moda ahora hablar de, bueno, ¿y qué tal la autosuficiencia? En esta época de fronteras cerradas, de sentimientos anti-inmigrante, es natural que vaya expandiéndose lo nacional popular. Entonces, eso de estar desde esa perspectiva que un cubano me diga de que no hay ningún problema que dentro de Cuba hayan franquicias estadounidenses, eso es negar totalmente el contexto geopolítico y económico que tenemos actualmente. O sea, que Cuba va a ser el papel del tonto cuando todo el mundo está protegiendo su industria nacional. Cuba entonces que se abra y sí, ven aquí, pongan lo que quiera conmigo. Entonces ahí sí van a terminar como Honduras y República Dominicana. Déjame explicarte algo, espera un momento. Y esto es ya un punto, es algo más complicado del mundo financiero, ¿ok? Déjame explicarte algo. Mira, en el 1952, ¿ok? El Banco Central Cubano se funda en el 1950. En el 1952, Batista da el golpe de Estado, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo Batista? ¿Ok? Batista creó una serie de bonos de deuda del gobierno que para el valor de la época fueron casi 1.700 millones de dólares. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Batista? Le vendió esos bonos a inversionistas extranjeros. Yo entiendo que eso fue un error. ¿Por qué? Porque el nivel de ahorro en la década del 40 al 50 en Cuba había disminuido. Lo que quiere decir es que los cubanos tenían ahorro, pero fuera de Cuba. Si Batista le hubiera vendido esos bonos a los cubanos que tenían fuera, ¿cómo se llama? Dinero fuera de Cuba, hubiera un efecto contrario, que el dinero hubiera caminado hacia Cuba. Y lo que hizo Batista fue que le vendió esos bonos a inversionistas extranjeros, sobre todo norteamericanos. Estoy de acuerdo. Eso fue un error. Espérate, déjame terminar la idea. El punto. Sí, por eso te dije que es un poquito más complicado la explicación financiera. Pero al punto que voy. El gobierno cubano actual también tiene deudas, igual que lo tiene cualquier gobierno del mundo. El gobierno actual tiene deudas y solamente puede ser comprada por el Banco Central Cubano. A lo que yo te estoy preguntando a lo que yo te estoy diciendo es que tú puedes tener cualquier tipo de inversión, mientras que los cubanos sean capaces de también ser participantes de esa inversión y ser dueños también de esa inversión, obligado o no obligado, a mí me da igual, pero los cubanos van a ser inversionistas también. Puedo tener 20,000 McDonald's siempre que el 50% sea dueño de los cubanos. Pero Batista era un dictador. Batista era un dictador, pero Batista fue un dictador, pero el efecto económico de la medida que tomó Batista fue un boom económico tremendo. Fue una expansión económica. No era disfrutado por la amplia mayoría de las personas. Tacita de oro para quienes, no para el pueblo cubano. En el 1952, el gobierno español en España disfrutaba menos todavía que en Cuba. No quiere decir que no se logre. Trágico por ellos. A mí me preocupan los cubanos. ¿Y qué pasó? No. Yo te estoy diciendo que en el 1952, pero hoy lo disfrutan muchas más personas. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando tú tienes un sistema que con 20,000 problemas funciona y camina, y reconocido por el hijo de Batista, en una entrevista que le hicieron, le dijeron el padre y su grupo se desesperaron, tenían que haber dejado un poco más que corrieran las cosas para que el dinero volviera a Cuba, porque financieramente yo te lo puedo explicar un poco más complicado. ¿Ves? Pero el hijo de Batista reconoció que el papá se equivocó porque se adelantaron.
Tenía que haber esperado un poco más. Pero mira, concentrándonos ya, pero entonces para ir finalizando, a mí maybe en otro momento Dale. podemos tomar una lección de historia. Bueno, porque ya nos vamos ya para la hora, ya había pensado 20 minutos, ya es imposible tener una conversación No, corta entre cubanos. es que hablar conmigo y poner un tiempo, ¿qué va? Yo te tengo aquí 4 horas y tú no... Mis directas son de 4 horas. Ya. ¿Sí? Ya, pues me alegro. Yo creo que supongo que me ha pasado lo más difícil es cuando tienes que arrancarle las palabras al entrevistado, así que yes, es un poco más fácil. Pero bueno, conmigo no. Conmigo no ha sido, ¿no? No, más bien tú me has querido entrevistar, ya, qué atrevimiento. Pues yo te digo, Fred, me parece que esto ha sido una conversación productiva. Espero que a la audiencia le haya gustado. Sí. Y bueno, sí, ¿no? De nuevo, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Yes, y de nada por invitarte. Yes. por aceptar, no, mira, déjame decirte algo con ese tema. Yo no tengo ningún problema. A ver, mira, déjame explicarte algo rapidito, porque ya que sé que te tienes que ir, inclusive tengo visita aquí que me están esperando. El problema está en lo siguiente, mira. Yo soy una persona que a mí me gusta hablar con cualquiera, pero me gusta hablar con cualquiera, pero no hablo con cualquiera. ¿Ok? Yo hablo con las personas que yo entiendo de que se puede lograr algo, ¿no? Algo. Claro. Entonces, claro. ¿qué es lo que pasa? Ayer el intercambio, claro. Yo me llevo bien con Bárbaro Silva. Yo no pienso en absolutamente nada, ya lo viste. Yo no pienso absolutamente nada, ni como Bárbaro Silva, ni como Oliver, ni como tú. Yo en nada, absolutamente nada, pero entiendo el valor que tiene la conversación, el debate, poner los puntos, la información, la educación. O sea, yo entiendo todo ese. Entonces, ayer Oliver me mandó porque yo te reconozco, yo no soy seguidor tuyo, jamás he visto un programa tuyo, pero Oliver me mandó el link de tu programa, okay. Y me pareció interesante las preguntas que le hiciste ayer a Oliver, ¿no? Entonces eso me llamó la atención. Le digo, bueno, pues mira, quizás no coincidimos en nada, pero podemos conversar. Es lo más importante. Lo importante es tener las líneas abiertas de diálogo y que no sea claro. de una forma cínica, porque hay quien se habla, pero lo hace con una mala intención, corrosiva, de doble sentido, de choteo. Claro. Hay personas muy cínicas por ahí, de nuevo, que hablan, pero no se están comunicando realmente. Y entonces pervierten y ensucian las vías de comunicación que deben estar abiertas para poder desarrollar planes en común, pactar, negociar y realmente progresar en algo real, algo tangible, producir resultados reales que nos beneficien a las mayorías. Míreme, y me dijeron que tú quieres hablar del bloqueo. Mira, no hablas del bloqueo, medio lo tocaste un poquito, pero no. Me dijeron, el tema principal que a ella le gusta hablar es el bloqueo. Bueno, eso no es el tema principal de los programas. Te estoy diciendo lo que me dijeron a mí. Yo te digo, yo le dije a varias personas, bueno, voy a estar con Yadira. Okay. Yo te mandé el mensaje, ¿verdad? Mira, me gustaría conversar contigo y tú medio me invitaste, me invité yo mismo, ¿no? Entre los dos ahí, pero el problema está en que pues, yo cuando entiendo de que se puede lograr alguna cosa, aunque sea que la gente, al menos que la gente vea que se puede conversar sin matarse. Right. Pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no, verdad? Yes. Pues bueno, una conversación entre cubanos. Creo que se debe repetir. Pues buenas noches, Fred. Cuando quieras, te puedes invitar a mi programa. Cuando quieras. ¿Ok? Está bien, bueno, Fred. Buenas noches. Un placer. Gracias. Igual. Buenas noches. Bye bye.